Carlos Mesa. El expresidente es acusado, recuerden ustedes, por la comisión de 3 delitos que le valdrían hasta 10 años de prisión si es hallado culpable y si se le aplican las penas máximas. La exautoridad es acusada de haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución, a las leyes, por lo que puede pasar hasta 10 años en prisión si es encontrado culpable y se le aplica la mayor de las penas por cada tipo penal. Pero bueno, según el expresidente Carlos Mesa, él ha hecho lo correcto, está respaldado por decretos supremos, él asegura no haber cometido ninguna falla jurisdiccional o procedimental de derecho internacional. Él dice que más bien la chambonada estuvo de parte de la defensa legal del Estado ante un arbitraje internacional. Y el gobierno dice lo contrario. Dice que él no cumplió con parte del procedimiento que en derecho internacional obliga para, digamos, echar a alguna empresa, para de alguna forma exigirle, obligarle a que cumpla con los compromisos. En este caso, se habla de que esta empresa chilena, primero no tendría el capital que habría manifestado tener en principio, que se llevaba más de lo que se había comprometido en llevar fuera y que no dejaba regalías. Por ende, estaba usufructuando el territorio y se hizo la reversión de la misma de manera legal. Es lo que argumenta el expresidente Carlos Mesa. Pero bueno, vamos a hablar de este posible proceso. Y el fiscal general del Estado ha dicho: vamos a pedir el permiso al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea para que se inicie un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa. Y por todos los elementos que le hemos mencionado. Nuestra primera pregunta a nuestro invitado esta noche, el doctor William Vasco P. Laruta, abogado constitucionalista. Ante todos estos elementos jurídicos, doctor, buenas noches, bienvenido, un gusto de saludarlo. César, muy buenas noches. Siempre es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Ante todos estos elementos que hemos expuesto y que son de conocimiento y dominio de la opinión pública, doctor, ¿es posible que se le inicie un proceso, un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa? Bueno, todo indica de que va a llevarse adelante el juicio, porque ya ha existido una proposición acusatoria por parte de la Procuraduría, además de que esto ya el fiscal general del Estado ha tenido sus 30 días. Esta parte se llama el antejuicio, porque se buscan los elementos, si pudiera tener indicios para que puedan llevarle a un juicio. Ha pasado los 30 días, ahora va a pasar a la sala penal. La sala penal es la que ciertas formalidades va a tomar, lo va a pasar a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea Legislativa la que autorice el juicio de responsabilidades a un exmandatario. Estos juicios de responsabilidades siempre se dice que tienen cierto privilegio constitucional porque se va a enjuiciar a una persona que ha tenido una alta responsabilidad como autoridad, en este caso un presidente, un expresidente, claro. ¿No es cierto? Un expresidente o un mandatario de Estado. En la Asamblea Legislativa se tiene que pedir la autorización por 2/3 de los miembros presentes y van a aprobar si procede esto, o tal vez pueden decir que no y lo rechazan y se elimina, digamos. Solamente es una autorización por la investidura que ha tenido el ciudadano Carlos de Mesa. Todo apunta de que va a ser los 2/3 de Evo Morales, del MAS, que van a autorizar esto. Después de esto ya va a la segunda etapa, que es la etapa preparatoria del juicio a el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí estaríamos. Pero ahora, doctor, todos estos argumentos que se han manifestado, por una parte, el expresidente dice: hemos hecho lo correcto, tenemos 2 decretos que nos respaldan, uno el nuestro, otro del expresidente Rodríguez Belcé, no hay ningún motivo por el cual este arbitraje debía haberse llevado adelante porque había una documentación falsa, etcétera, etcétera. Y además, donde está el problema, dice el expresidente Carlos Mesa y sus abogados, es en la defensa del Estado. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Miren, de la información que se tiene, de las declaraciones que se tienen del expresidente Carlos Mesa, del procurador, del actual ministro de Justicia, de las interpelaciones que se han hecho a estos ministros, hay muchas dudas.
que se debe investigar. Una cosa es que el expresidente Carlos Mesa haya emitido cierto decreto, se tenga en duda eso, se va a ir a juzgar, ¿no es cierto? Se va a dilucidar eso, que lo van a hacer. Pero otra cosa que no debemos zafarnos es cómo se ha llevado adelante el tema de la defensa del Estado boliviano ante el Tribunal del CIADI para evitar un daño económico al mismo Estado. Porque la inversión de este consorcio chileno, con capitales también bolivianos, era de 1.5 o 2 millones de dólares. Máximo. Máximo. Y ocurre que ahora se va a llevar 42.6 millones de dólares. Ya se llevaron. Ya les pagaron. Se dice que en una primera instancia se iba a pagar 3 millones en el 2008 y que en ese entonces el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, dijeron que no. Parece que en ese momento era necesario haber llegado a eso para evitar esta cantidad de dinero. En un segundo momento se llegó a 27 millones, pero prefirieron seguir litigando. Esos puntos no lo explicaron. Y al último hemos llegado a 42.7 millones. ¿Cuáles son los puntos que el expresidente Mesa devela y que él pide que también en este juicio deberían ser tomados en cuenta? Tomados en cuenta y además ampliarse al actual ministro de Justicia, al ministro de Minería, César Navarro, y también al procurador actual, el señor Menacho, y otra persona que no recuerdo bien su nombre. El expresidente indica de que la defensa ha sido muy pésima, porque cuando se supo dos cosas muy importantes, uno, de que para ir al CIADI, esta empresa tenía que probar que era de capitales extranjeros en su mayoría, porque sí podía ir a un tribunal internacional. Ocurre que en ese momento, es lo que nos dicen, que no tenía ese capital extranjero nacional y tenía que ser en tribunales nacionales. Lo que ocurre es que este señor Moscoso falsifica el acta de composición accionaria para forzar ir al CIADI. Así es. ¿No? Y eso no lo están aclarando las actuales autoridades. Por eso el expresidente Mesa indica que se aclare esto. Porque con eso quedaba en nada y el CIADI tenía que haber dado esto a tribunales nacionales. Y es más, Moscoso aceptó que habían falsificado. Pero posteriormente se lleva y no sabemos en qué momento se justifica esta situación. ¿Por qué no se utilizó estos argumentos? Era un gran argumento como para que el Estado ya no pague nada porque se cuestionaba la presencia de esta empresa que además no cumplía, creo, la ficha ambiental, transgredía el tema impositivo y muchas observaciones, por eso se lo echa. Sin embargo, César, ocurre de que hay cosas mucho más graves que tendrían que explicar las actuales autoridades. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo se explica, y esto sale en la prensa porque un matutino, que es El Deber, devela esta situación, no se entiende cómo en una situación de arbitraje y tal vez un acercamiento, pero en un arbitraje, se puede llegar a tener que abogados de la contraparte, contrarios al Estado boliviano, de la parte chilena, estén reunidos en una oficina pública, que es la Procuraduría General del Estado, donde la Subprocuraduría, y estén pasándose documentos confidenciales y secretos, entre ellos el desistimiento por correos electrónicos en esa computadora, filtrando a la parte contraria, ellos mismos reenviándose. ¿Cómo puede ser posible de que entre abogados, el ciudadano tiene que entender, cómo puede entender este ciudadano que su abogado suyo, que les defiende, con su otro abogado contrario, estén reunidos y se estén pasando documentos que usted tiene confiado a su abogado y estos después lo utilizan en juicio? Y en su contra. Y en su contra y pierda. Porque la Procuraduría General del Estado, César, es como el abogado del Estado como tal, porque tiene que velar los intereses y defender los intereses del Estado. ¿Sí? Una cosa es la Contraloría, que se confunde mucho, y otra es la Procuraduría, porque el procurador vela por los intereses del Estado, vigila, es su abogado del Estado. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Claro, y después se deslindan diciendo de que la funcionaria de apellido Llorenti se le hizo un proceso administrativo y la sacaron, pero eso no merecía eso, porque mínimamente, hablando con gente entendida en tema penal, y a muchos han dado este criterio, eso merecía un proceso penal, por lo menos por el delito de espionaje
y además por revelación de secretos de Estado. Pero esto que supuestamente ha pasado, digo supuestamente porque no sabemos si es que ha pasado o no, doctor. Se tiene justamente los informes y la aceptación en el informe que hizo en esta interpelación, que aceptaron que hubo esa filtración. No es que no se supone, ya dijeron y aceptaron. ¿Aceptaron? Claro, en el tema de la prensa saca esto, que sí se hubo esta infiltración y que se hizo un proceso administrativo a la funcionaria Llorente. Pero no puede quedar esto así. Por eso es que el exmandatario Mesa reclama esta situación y pide que se le incluya en estos juicios de responsabilidades a estos ciudadanos que están en actuales cargos de Estado. ¿Por qué? Porque, César, a ver, más allá del juicio que se va a llevar adelante, si se le va a dar la autorización, es otra etapa que vamos a ver más adelante, aquí hay la connotación de carácter política. Porque más allá de lo que la ley permite que se defienda a Carlos de Mesa y también el Estado justifica el gobierno por qué se está actuando así, aquí hay dos hipótesis de carácter político que no podemos pasar por alto, porque con esta circunstancia se viola la Constitución. Y no se trata acá de defender a un exmandatario que puedo criticarlo o no me puede haber gustado cuando ha sido presidente. Se trata del ciudadano al que están violando su derecho constitucional de inocencia, de defensa y de debido proceso. Dos hipótesis que te lanzo. ¿Por qué se lo lleva en este momento a juicios de responsabilidades así? Uno de las hipótesis que está manejando es de que se quiere anular al expresidente Carlos Mesa como un potencial candidato que le haga frente a Evo Morales el 2019. Y no lo quieren tener en la contienda. Es una hipótesis. Yo me animo a decir otra hipótesis. Y esta es la siguiente. Más bien el MAS quiere que Carlos Mesa sea candidato a la presidencia. ¿Y por qué? Porque lo están forzando, lo están acosando, lo están victimizando. La gente va a dar su solidaridad por este abuso de Estado y lo único que le queda a Carlos de Mesa, porque, ojo, si Carlos de Mesa es sentenciado por estos tres tipos penales que hemos mencionado, uno de ellos tiene hasta 10 años de cárcel. Aparte de ser condenado, tendría que devolver los $42 millones de su bolsillo al señor exmandatario, porque la Constitución dice que hay que devolver porque se tiene el derecho de repetición. Imagínense si lo condenan a un exmandatario como Carlos Mesa. Y ahora... Pero termino. Quieren que sea candidato por lo siguiente, porque si él va a modo de defenderse, porque esta sí es una lucha política más allá de lo jurídico, Carlos Mesa acepta, digamos, es legitimar que también Evo Morales puede ser candidato en el 2019 y se hace de un lado el resultado del referéndum del 21 de febrero. ¿Por qué? Porque si Carlos Mesa, obligado bajo estas circunstancias, es candidato, la gente se envalentona porque tiene una aceptación de este personaje. Mucha gente lo ve como buen candidato. Entonces Evo Morales baña con cierta legitimidad y aceptación de la gente y va a la candidatura. Y con eso logra hacer a un lado a medianos candidatos a la presidencia como son Costas, Revilla, Paz y algunos que se han proclamado, autoproclamado, porque ahí está Carlos Mesa. En el tema político te hablo, César, ¿me entiendes? Entonces a ellos les interesa más bien, porque el juicio puede durar 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. En la experiencia que he tenido con el juicio de responsabilidades que hemos patrocinado con 2 colegas, hemos tenido la fortaleza de resistir casi 1 año este tema, en pleno proceso. Y esto puede llegar a más. Entonces, que la gente no caiga en esa ingenua idea de que se lo quiere anular. No, parece que aquí quieren usar la figura de Carlos Mesa para legitimar y dejar de lado el 21F. Por eso el expresidente decía, no voy a caer en el juego. Interesante análisis del doctor William Bascopé, además de fundamentalmente brindarnos esta explicación de lo que puede acontecer con un juicio al expresidente Carlos de Mesa. ¿Y por qué se está actuando de esta manera? ¿Por qué se está llevando adelante este tipo de comportamientos? Interesante las hipótesis, habrá que tomarlas en cuenta. Doctor, como siempre, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. No, César, a ti, muy agradecido, y a la gente también darles un saludo. Solamente espero que cuando se vaya a este juicio de responsabilidades, ese alto tribunal esté a la talla y a la altura de ver realmente las pruebas, los antecedentes, porque se va a cometer un gran delito, una gran injusticia, porque, miren, nuevamente reitero, si se le condena al presidente Carlos Mesa
Carlos Mesa tendría que devolver de su bolsillo esa gran cantidad de dinero. Y ojo, acá no se está buscando enemigos, sino responsables. Pero una cosa, acá también hay que investigar al actual procurador, al ministro de Justicia, Héctor Arce, al ministro de Minería, porque también nos tienen que responder a nosotros los bolivianos cómo han llevado esa defensa, porque esa plata de 42.6 millones, señores, ha salido de nuestro dinero y alguien tiene que devolver esto ante esta catastrófica defensa del caso Quiborax. Que nos expliquen, porque como ciudadano, usted, yo y el que nos ve paga pues impuestos y somos nosotros los que vamos a tener y hemos pagado al último esta situación. Bien. ¿No? Gracias, doctor William Vascopé Larut, abogado constitucionalista, brindándonos un punto de vista, también una apreciación a propósito de un posible juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa. Naira, tenemos que hacer una pausa. Así es, luego de este importante análisis estamos con los consejos que son importantes y en breve estamos de retorno.